Buenas noches, mi nombre es Jason Támara, estudiante de Psicología de la Universidad Abierta y Distancia UNAD. El día de hoy me encuentro con Camilo Támara, aspirante al Consejo de la ciudad de Vitama. Te quiero preguntar, Camilo, ¿cuál es la importancia del posconflicto en la ciudad de Vitama, en donde se evidenció que no se vivió el conflicto armado en el país? Bueno, pues lo que pasa es que Duitama, pues así como muchas zonas, pues afortunadamente no vive el conflicto como en muchas otras zonas y sin embargo pues hace parte del conglomerado, hace parte del país y todas las decisiones que en torno a la paz y al posconflicto se tomen en el gobierno nacional también afectan directamente en Duitama porque digamos algo que reflejó por ejemplo el plebiscito es de pronto la indiferencia que hay en las zonas en donde no se dio el conflicto, en donde no se sufrió, que en su mayoría de pronto votaron no, a diferencia de las zonas en donde sí se vivió y se votó sí. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, la implementación de la paz y la consecución de un verdadero posconflicto implica que las zonas en donde no se vivieron, como Duitama, se sientan un poquito más identificadas con lo que sucedió, se conozca qué fue lo que pasó y a partir de la experiencia que se ha vivido acá, se trate de aportar ideas, aportar de pronto esfuerzos para lograr consolidar el posconflicto que al fin y al cabo es lo que de pronto necesita hoy el país para poder progresar y superar todas esas situaciones pues complicadas que ha vivido. Entonces me parece que la responsabilidad como ciudadanos es bastante importante porque en nosotros está si la paz se consolida de una forma adecuada o no. Bien, y desde su punto de vista, ¿quién se beneficia con el que no se continúe un posconflicto de una forma como más llevadera o adecuada? Pues lo que sucede es que desafortunadamente como el país se acostumbró a vivir en guerra, existen diferentes, podríamos decirlo, factores reales de poder. Eso lo llamamos en derecho, que son como grupos sociales que de pronto son influyentes. Entonces en Colombia hay grupos sociales influyentes e importantes que de pronto se benefician o se han beneficiado a través de la historia de que exista la guerra. Entonces, eh, bien sea para poder estar en el poder político o bien sea para poder, digamos que, mantener una superioridad económica, para, por ejemplo, inclusive vender armas. O simplemente pues perpetuarse en el poder. Entonces, ¿quiénes podríamos decir? Pues más o menos todos sabemos, hay muchos sectores de ultraderecha a quienes se han acostumbrado a vivir en guerra y a quienes económicamente tal vez les conviene y entonces desvían la atención y entonces el país en lugar de centrarse en los problemas importantes como la educación y la salud se sigue centrando en cómo afrontar la guerra. Entonces pienso que de pronto son esos eh, digamos actores. Y en un marco, en un contexto donde, en un caso dado, ¿cuáles son las consecuencias negativas para el país o para la comunidad? O sea, pues el departamento de Boyacá o Itama, donde no se desarrolla el posconflicto. Pues lo que pasa es que si uno se da cuenta, digamos que la existencia, por ejemplo, de las FARC hizo que se eligieran presidentes y unas formas de gobierno siempre para combatir a las FARC y los temas más importantes en el país se descuidaron. Entonces, por andar pendientes de cómo acabar la guerrilla, se descuidó, por ejemplo, el tema de la salud. Entonces, nadie está conforme con el tema de la salud en Colombia. En ese mismo orden, no hay una buena educación, digamos que hay una explotación exacerbada y pues irracional de los recursos naturales. Entonces, si no se consolida un buen posconflicto y se trata de superar el tema,
los temas más importantes por los cuales el país debe luchar, pues quedan a un lado. Entonces, pienso que eso sería gravísimo para todos si no superamos el tema de la guerra y nos centramos en lo más importante que es, bueno, cómo se elimina el hambre en las zonas en donde hay hambre, cómo se accede a todos los servicios públicos, cómo se da niveles de o calidad de vida un poquito más llevaderos para la gente. Ah, ok, no, pues por ahora no es más y muchas gracias. Bueno, gracias a usted.